puedan estar en sus hogares, donde quiera que estén, Señor. Oh Rey, levántales cada día, íntales cada día, Señor, a que puedan buscarte mientras tú puedas ser hallado, a que te llamen, Señor, en tanto que estás cercano, Señor. Oh Padre, bendecimos las ondas radiales, bendecimos cada lugar, cada rincón donde tu palabra llega, donde tu palabra corre y se glorifica, Señor. Oh Padre, en esta mañana háblanos por medio de ella. Glorifícate en medio de nuestras vidas, Señor. Intrúyenos y capacítanos, Padre, para estar preparado, Dios mío, para toda buena obra, para estar preparado como iglesia de Cristo, Señor, para tu llamado, para estar preparado, Dios mío, para cuando venga el esposo, Señor. Oh Rey, bendice este lugar, Señor. Padre, activa a cada uno allí en las redes sociales, en medio de este lugar. Poderoso Dios, para honrarte, exaltarte, buscarte. Sabiendo, Padre amado, que no hay tiempo, Señor. No es tiempo de estancarse, es tiempo de avanzar, es tiempo de creer. Es tiempo de ser luz, Señor, es tiempo de ser sal. Es tiempo de manifestar, Dios mío, esa luz, Señor. A aquellos, Dios mío, a los cuales, Padre, a través de ella entrarán, Señor, delante de ti, Padre. Bendecimos este día, damos gracias por todo lo que has hecho. Damos gracias por lo que estás haciendo. Usa nuestras vidas en este día. Danos la claridad para hablar de ti, Señor. La claridad para llevar tu palabra, Dios mío, el mensaje tuyo, Señor, a la necesidad. Allí donde hay un vacío, Señor, tu palabra lo llena todo. Padre, recibe gloria en esta mañana. Recibe honra, recibe alabanza, adoración. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, tome asientito. Damos gracias al Señor en este día. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno? Dios ha sido bueno. Dios ha sido muy bueno. Tenemos el privilegio de poder llegar hoy día delante de su presencia, a su casa de oración, creyendo siempre, hermano, que lo que usted y yo no podemos hacer, Él nos facilita. Amén. Él nos facilita para que usted y yo podamos alcanzarlo. Saludo a cada uno de los hermanos. No los veo bien de aquí. Mi vista no está muy buena hoy día. Bendecimos a cada uno de ustedes. Si hay visita, Dios les bendiga. Dios bendiga sus vidas. ¿Sí? Saludamos a todos aquellos que están a través de la radio, a través del internet. Saludamos a cada uno de ustedes. Amén. Son tiempos difíciles. Mire lo que le voy a decir. Tiempos difíciles, ¿sabe por qué? Porque hay una batalla en este tiempo, una batalla en la cual la iglesia es llamada a ganar, la cual la iglesia es llamada a vencer. ¿Por qué? Porque usted y yo en Cristo, dice la Escritura claramente, somos más que vencedores. Amén. Somos más que vencedores. O sea, usted y yo no podemos excusarnos delante del Señor y decir, Señor, yo no puedo, porque dice la Biblia claramente que usted y yo en Cristo somos más que vencedores. Amén. Quien tiene que activar esa victoria en usted es usted. Quien tiene que activar lo que Cristo nos dio en la cruz somos cada uno de nosotros. Somos la iglesia de Cristo. Amén. Somos la iglesia de Cristo. Ahora yo sé que todos de alguna forma, mire, voy a comentarle, a leerle algo que tengo anotado acá. Aunque yo sé que todos hemos sido golpeados de alguna u otra manera por los momentos difíciles que nos ha tocado vivir y enfrentar en estos tiempos. Como iglesia, déjeme decirle una cosa, hemos logrado creer. Amén. Desde el momento que entramos a la pandemia no hemos dejado de cumplir con lo que Dios nos mandó a hacer, ya sea en la casa, en cuarentena, ya sea en fase 2, sin nadie, sin gente en este lugar, o ya sea en fase 3 o en la fase que nos hayan colocado. Hemos estado llevando el servicio, la palabra, el mensaje de Dios. Amén. Hemos estado cumpliendo con lo que Dios nos mandó a hacer. Como iglesia de Cristo hemos logrado quizás alcanzar y conquistar cosas que son muy difíciles de conseguir y conquistar en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Cosas difíciles de conquistar como es la fe. ¿Sabe usted que la fe usted la tiene que conquistar? Claro, la fe usted la tiene que conquistar. Ya Dios la deposita en usted a través de su palabra. ¿Cuántos saben que la fe viene por el oír? Y el oír por su palabra. Sí, o sea, Dios a través de su palabra cada día está alimentando y fortaleciendo esa medida de fe que Dios puso en usted, esa medida de fe que Dios puso en nosotros. Pero quien tiene que conquistar esa fe para poder vencer es usted. Quien tiene que conquistar esa fe para poder vencer, para poder cortar, para poder desatar, ese es usted. Sí, y como iglesia quizás hemos logrado, le decía yo, alcanzar cosas, sí, conquistar cosas en estos tiempos. Sí, y eso es la fe, es la confianza y la paz del Señor en medio de lo que podamos o hemos estado viviendo.
Mientras muchos quizás hoy en día están en un modo o en una posición de protección, porque hoy día hay mucha gente que está en una posición de protección. Están en un modo protección. O sea, no salgo, no me muevo, no avanzo, no retrocedo, porque me puede pasar algo. Amén. Hay mucha gente que hoy día está así, está en un modo protección, cuando debemos estar en un modo de avanzada. Cuando debemos estar en un modo, hermano, de avanzada, de conquista, porque son los últimos tiempos. Amén. Usted y yo no podemos estar en un modo protección, debemos estar en un modo de poder, en un modo de manifestación, porque usted y yo fuimos llamados a ser sal, fuimos llamados a ser luz, fuimos llamados a manifestar a través de cada uno de nosotros el poder de Dios aquí en la tierra. Amén. Hay un propósito que cumplir y es alcanzar a quién. Es alcanzar a aquel hermano que no ha sido alcanzado o que de alguna forma no ha sido su corazón, no ha sido cambiado, transformado. Amén, por aquel que transformó nuestro corazón. Decía yo, de alguna forma estar en un modo de protección. Mientras muchos quizás se detuvieron, mientras muchos quizás se detuvieron o mientras muchos se colocaron en ese modo de protección, hemos estado buscando proteger, nosotros hemos estado buscando proteger nuestra vida y nuestra familia a través de la fe y a través de la oración. ¿Cuántos saben que usted y yo tenemos armas poderosas en Dios? Claro, armas que son poderosas en Dios, dice Pablo, y una es la fe y la oración. Una es la fe y la oración. La Biblia dice que todo lo que pidiereis en oración creyendo, fe y oración. Dice, lo recibiréis. Lo recibiréis. Eso es una afirmación. Por eso son dos cosas importantes para salir de ese modo protección y colocarse bajo la cobertura de Dios, pero avanzando en lo que Dios nos envió a hacer. Porque el hecho de que nos toque enfrentar quizás problemas o situaciones, eso no quiere decir que usted y yo vamos a tocar la peor parte de ellos. Claro, el hecho de que usted enfrente un problema, usted no puede estar esperando lo peor, usted tiene que esperar lo mejor. Romanos 8:28, y los que amamos a Dios, decíamos en el mensaje pasado, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito con el cual hemos sido llamados. O sea, usted no puede esperar lo peor. Usted cada vez que enfrenta una situación, usted tiene que esperar lo mejor. Si usted, escúcheme bien, tiene su confianza puesta en Dios y está cada día humillado delante de su presencia. ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos proteger a los nuestros. Porque usted y yo podemos proteger a los nuestros a través de la fe. Usted y yo podemos proteger a los nuestros a través de la oración. Por eso usted no puede esperar lo peor, porque su fe lo tiene que llevar a lo mejor de parte de Dios. La fe no es para alcanzar lo que el mundo trae, es para alcanzar lo que Dios dice. Es para alcanzar lo que Dios diseñó para su vida y mi vida. Para eso es la fe. Es para alcanzar lo que Dios estableció en esta tierra, lo cual se tiene que cumplir a través de usted, a través de mí, a través de todo lo que han creído en Jesús. Porque serán los momentos difíciles en donde usted y yo sabremos si en realidad tenemos fe o no. Mire, quiero hablarle de esto porque vamos a entrar al mensaje. No le voy a terminar el mensaje. Estos son dos mensajes que vamos a tocar. Pero es importante que usted pueda conectarse con esto porque vamos a ir a la palabra, un mensaje que quizás muchos hemos conocido, pero que a lo mejor hay cosas de ahí que Dios nos quiere enseñar, nos quiere hablar. Serán los momentos difíciles en donde usted y yo sabremos si en realidad tenemos fe o no. ¿O no? Porque ¿quién no tiene fe cuando usted está bien? ¿Quién no tiene fe cuando todo marcha color de rosa? Todos tienen fe. Usted le habla a alguien de fe y salen los señores de la fe. No, supieras tú. Pero ¿qué pasa en los momentos difíciles? ¿Por qué cree usted que Jesús dijo, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? Porque vienen momentos difíciles. Vienen momentos difíciles, por eso que usted en estos tiempos en donde, estos son los tiempos en donde todavía usted puede ejercitar su fe. En donde usted todavía puede pararse en medio de las circunstancias y creer que Dios, el Dios que venció con usted ayer, lo hará vencer hoy día también. Claro, así usted y yo vamos ejercitando la fe. ¿Sabe para qué? Para que cuando venga Cristo no solo en usted esté el deseo de partir, sino que Dios encuentre esa fe para poder levantarlo. Son estos momentos de crisis, los momentos de dificultades los que siempre manifestarán en usted si es que hay fe o no hay fe.
Serán la respuesta a estos momentos difíciles los que hablarán mucho más fuerte que usted. Y estos momentos hablarán tan fuerte que ya su voz, escúcheme, que ya su voz, lo que quiera decir ya no se va a oír. Esos momentos difíciles, hermano, la respuesta que usted tenga esos momentos difíciles, hablará tan fuerte esa respuesta a través de sus hechos que lo que usted quiera decir con su voz ya no se va a oír. ¿Sabía por qué? ¿Sabe por qué? Porque sus palabras ya no se van a escuchar a través de sus hechos. Por causa de que sus hechos van a hablar tan fuerte, ya sus palabras no se van a oír. Estamos viviendo esos tiempos en donde ya no cualquiera puede decir, no, yo tengo fe. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo los tiempos en donde usted y yo necesitamos manifestar nuestra fe no en palabras, sino que en hechos. Estamos viviendo esos tiempos que Pablo le habló a los corintios, le dijo, a ver, muéstrenme ustedes su fe y yo les mostraré mi fe por mis hechos, por mis obras. Son tiempos, hermano, en donde la fe se va a manifestar a través de su actitud. Ya no estamos hablando de una fe pasiva. Estamos hablando de una fe agresiva. Una fe agresiva, ojo, agresiva espiritualmente. En donde usted va a tener que pararse en medio de su situación y decir, no. Si esto no es lo que Dios establece en la Escritura para mí. Lo que Dios dice es que yo tengo que avanzar porque en Él yo, todo lo puedo vencer. Esa es una fe agresiva. La Biblia dice que desde los tiempos de Juan el reino de los cielos sufre violencia. Pero dice que más los valientes lo arrebatan. Habla de una fe agresiva. De una fe que no se deja intimidar por las circunstancias o las situaciones. Porque escúcheme bien. La primera resistencia que usted encuentra su fe es el cielo. Usted dirá, pero ¿cómo, pastor, va a ser el cielo la primera resistencia que encuentra nuestra fe? Sí. Desde los tiempos de Juan. El reino de los cielos, ¿qué sufre? Violencia. ¿Quiénes lo arrebatan? Los valientes, los que tienen fe. Los que tienen fe. Por eso Apocalipsis dice que ningún cobarde, el primero de la lista de los que no entran al cielo son los que tienen miedo. Y discúlpeme que se lo diga tan fuerte, pero está escrito. ¿Qué quiere que le diga? Por eso que el primero que no entra al cielo es el que tiene miedo, es el cobarde. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio ese espíritu. Dios no nos dio ese espíritu. Momentos, hermanos, en donde nuestros hechos hablarán tan fuerte que nuestras palabras no se oirán. Y por eso que como iglesia necesitamos entonces volver al estado inicial. Necesitamos volver a un estado de fe como el que tenía la iglesia primitiva. ¿Se acuerda de la iglesia de los sellos? La que nombra los sellos. Dice que los seguían para matarlos, los llevaban a los coliseos como alimento para los leones. Pero mire, escúcheme bien. Su fe era tan agresiva que a ellos no les importaba congregarse, reunirse, llegar a una sinagoga, juntarse a oír palabra de Dios por causa de querer tener un encuentro con el Señor, un encuentro con su presencia. Entonces necesitamos volver a esa fe. Necesitamos en estos tiempos volver a esa fe donde nada nos detenga. Donde la pasión por tener un encuentro con tu Señor, con mi Señor, con nuestro Salvador, sea mayor que todos los miedos que puedan venir. Sea mayor que todos los pensamientos que el sistema quiera colocar o influenciar en contra de nuestras vidas. Un estado en donde por causa de la presencia de Dios, a la gente no le importaba ser perseguida, no le importaba ser amenazada, no le importaba ser muerta, con tal de tener esa experiencia con el Señor. Si queremos irnos con Dios, escúcheme bien, necesitamos alcanzar ese nivel de fe. Hermano, no se engañe, necesitamos alcanzar ese nivel de fe. A usted le hablo, usted que está en su casa. Necesitamos alcanzar ese nivel de fe. Cristo viene a buscar una iglesia ataviada. Cristo no viene a buscar a cualquier novia. Yo siempre digo, Cristo no viene a buscar una novia fea. Él viene a buscar una novia ataviada, arreglada, preparada. A esa novia Cristo viene a buscar. O sea, no se engañe. Necesitamos entonces, hermano, activar en fe. Necesitamos poder determinarnos, pararnos y decir, Señor, heme aquí. Dime qué es lo que hay que hacer. Porque así usted y yo estaremos dispuestos. Y cuando venga Cristo, cuando venga el novio, va a encontrar a su novia. ¿Sabe por qué? Por la disposición que hubo en su corazón. Por la disposición que hubo en su corazón. Ningún novio va a ir a buscar a su novia que no quiere casarse con él.
casarse, unión. ¿Cuántos quieren casarse con Cristo? Escuche bien, ¿cuántos quieren casarse con Cristo? Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos? Ataviarnos. Necesitamos ataviarnos, llenarnos de Dios, llenarnos de fe, llenarnos de su palabra, llenarnos de su consejo. Si queremos irnos con Dios, necesitamos alcanzar ese nivel de fe, y para hacerlo necesitamos ser un pueblo desesperado por Dios. Un pueblo desesperado por Dios. ¿Cuántos casados hay aquí? ¿Cómo estaba usted cuando recién conoció a su esposo o su esposa? ¿No había en usted una desesperación por juntarse con él? ¿No había en usted una desesperación, una necesidad en usted que no importa el frío, la lluvia, el hielo? Ahí estaba usted para poder reunirse con él. ¿Cierto que sí? Porque quería estar junto a él. Quería estar un momento con él. ¿Y qué pasó entonces con el novio? ¿Por qué la novia no anhela juntarse con él? ¿Por qué la novia no anhela vencer? ¿Por qué la novia no anhela vencer? No anhela venir a su presencia y decirle: aquí estoy, Señor. Necesitamos ser un pueblo desesperado por oír y ver su palabra manifestarse en nuestras vidas. Necesitamos ser ese pueblo de Dios, iglesia. Necesitamos ser ese pueblo de Dios, un pueblo desesperado por llegar a ver su palabra tocando hogares, tocando nuestras casas, nuestra familia, sanando nuestra nación. Eso es lo que Dios necesita, ver a un pueblo así, ver a una novia así. Necesitada, apasionada por su presencia. Apasionada, hermano, por buscar cada día más de Él. Eso es lo que necesitamos. Es tener hambre por Dios. Hambre por lo que Dios está hablando. Hambre, hermano, para que haya una sincera expectativa hacia Dios. Eso necesitamos en estos tiempos. Porque si usted no se ha dado cuenta, estamos en tiempo en donde se ha desatado una batalla en nosotros. ¿Qué batalla, pastor? Una batalla en donde su fe está batallando, escúcheme bien, contra la incredulidad y el miedo. No sé si usted no se ha dado cuenta, pero cada vez que usted tiene que salir, hay alguien gritándole, vociferiándole: te vas a enfermar, te vas a contagiar, no te va a ir bien, te va a pasar algo. ¿Sí? Hay una voz que día a día el sistema se preocupa, ¿sabe qué? De traerla a nuestro oído. Una batalla en donde su fe está batallando con la incredulidad y el miedo. Una batalla dentro nuestro. Una batalla en donde a diario peleamos en contra del miedo y la incredulidad con los cuales nos quiere influenciar también este sistema. Y hay una historia que usted conoce muy bien. Vamos a ir a la palabra. Es la historia en donde David enfrenta al gigante Goliat. Pastor, hemos escuchado tanto esa palabra. La vamos a escuchar porque Dios cada día tiene algo nuevo que hablarnos a través de ella. ¿Cuántos saben que su palabra es una fuente inagotable? Amén. Y que tiene lo que usted y yo necesitamos y que no podemos encontrar en otro lugar. Escúcheme bien, cuando hablamos de un ejército, vamos a hablar del gigante, cuando David enfrenta al gigante Goliat, un gigante que llega a desafiar, escúcheme, no solo a un hombre, sino a todo un ejército. ¿Sí? Es como el gigante que enfrentamos hace 1 año y medio. Que no solo desafía a un hombre, sino que a todo el pueblo de Dios. Claro, ¿y sabe a qué lo desafía? Lo desafía a creer. Nosotros pensamos que ese gigante está ahí para venir a meternos miedo. Ese está ahí. ¿Sabe por qué Dios lo permite? Porque nos está desafiando a creer más que Él. Nos está desafiando a que usted y yo podamos tener más fe que lo que Él dice. Más fe que lo que ese gigante habla. Pero nosotros no lo hemos entendido, hemos recibido el vocifereo de Él. Hemos recibido el grito de Él, ese grito de miedo, de incredulidad, el cual viene a sembrar en nuestras mentes. Cuando hablamos de un ejército, escúcheme, hablamos de un gran grupo de hombres o mujeres preparados para la guerra, preparados para pelear. Pero a este ejército cuando le cambiaron el nivel, algo pasó y algo cambió en ellos. Cuando a este ejército le cambiaron el resfriado, la fiebre, hermano, por este virus, algo pasó con él. Le cambiaron el nivel del contrincante.
Y como este ejército no estaba preparado en fe, ¿sabe para qué? Para enfrentar ese cambio de contrincante. Se quedó, se asustó. Como este pueblo olvidó la oración, como este pueblo olvidó la conexión con Dios, le cambiaron el contrincante y se amedrentó. Le cambiaron la fiebre, el dolor de muela, el dolor de oído por una pandemia, y este ejército se detuvo. A este ejército le cambiaron el nivel del enemigo y algo pasó, algo cambió en ellos. A este ejército le cambiaron el porte del contrincante habitual, ese que enfrentaban siempre, el que enfrentábamos usted y yo. Porque hoy día es otro el que enfrentamos. Y es más grande. Pero mientras más grande, mayor es tu fe que puedes desarrollar en ti. Porque mientras más grande el problema, más, mucho más te vas a exigir o lo mejor va a salir de ti. Vamos a 1 Samuel 17, 4 al 11. A este ejército le cambiaron el porte del contrincante y algo ocurrió en este ejército. Algo ocurrió con el pueblo de Dios. Porque este ejército era el pueblo de Dios. ¿Cuántos saben eso? Claro, mire lo que dice 1 Samuel 17, 4 al 11. Dice así la palabra: en el nombre poderoso de Jesús. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Verso 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Por eso es importante esta palabra hoy día. Porque escuche, repito el verso 9. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Pero si no, ¿qué pasa cuando tú no vences? ¿Qué pasa cuando usted no es capaz de vencer lo que enfrenta? ¿Qué pasa cuando usted no es capaz de vencer lo que ve? Porque este gigante, este paladín, este adversario del pueblo de Israel, Israel no lo había visto nunca. Israel no había visto un gigante tan grande, un hombre tan armado y con cosas tan poderosas puestas encima, con el cual tenían que enfrentarse. Y es como lo que usted y yo enfrentamos hoy día. Nunca nos ha tocado vivir quizás en nuestra generación algo como lo que enfrentamos hoy. Y vemos que este gigante viene con tantas cosas encima desconocidas para usted, porque enfrentábamos fiebre, dolores de oído y teníamos fe para todo eso. Orábamos por un mejoral para que se nos quitara el dolor de muela. Y nunca nos preparamos para lo que Dios nos quería preparar, porque vienen tiempos en los cuales usted y yo necesitaremos ser esa lámpara encendida. Vienen tiempos en donde muchos hermanos nos van a querer apagar, y si tu vasija está vacía, tu lámpara se apagará. Verso 10, y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel. Y añadió el filisteo y dijo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, escuchen lo que pasó con ellos. Se turbaron y tuvieron miedo. Se turbaron y tuvieron miedo, como en mucho ocurre el día de hoy. Como en mucho ocurre en el día de hoy.
Se turbaron y tuvieron miedo. Cuando a este ejército le cambiaron el porte del rival habitual, ¿sabe lo que sucedió? Dice que se turbaron. Dice que tuvieron miedo. ¿Sabe por qué? Porque nunca se prepararon para enfrentar algo así. Cuando usted no se prepara en la comunión, en la relación, en la oración con Dios, hermano, cualquier cosa lo va a asustar. ¿Sabe por qué? Porque la fe no es solo creer que algo ocurrirá, sino que la fe es sustentarla a través de lo que Dios necesita colocar en usted. Cuando a este ejército le cambiaron el porte del rival, perdieron la fe en el Dios que estaba con ellos. Porque el Dios, ese mismo Dios a quien usted y yo alabamos y lo amamos hoy día, es el mismo Dios que estaba con Israel. Y ellos, cuando le cambian el rival, ¿saben lo que sucedió? Lo que sucede hoy en día: perdieron la fe en su Dios, perdieron la fe en el Señor. Le dieron más crédito a ese gigante, pensaron que ese gigante lo iba a destruir y que el Dios que ya ellos tenían no tenía el poder para poder darle, hermano, la habilidad para poder vencer a ellos. Y hoy día quizás hay mucha gente así. Hay mucha gente, hermano, que pensando así, lo cual tiene que caer hoy día. Ese pensamiento tiene que caer. ¿Sabe por qué? Porque si no, usted será esclavo de su miedo. Usted será esclavo de lo que usted piensa. Usted será esclavo, hermano, y tendrá que servir a los pensamientos que Dios no envió. Cuando a este ejército le cambian el porte del rival, perdieron la fe en el Dios que estaba con ellos. Perdieron la fe en el Dios que no les había dejado perder ninguna batalla. Israel tenía todo para enfrentar a este gigante. Escúcheme bien, tenían espada, tenían escudo y estaban adiestrados para la guerra. ¿Y sabe qué? Tenían algo importante, que Dios era el que estaba con ellos. Él era su guardador. Claro. Pero una vez que estaban enfrente del enemigo, se le olvidaba que había algo de parte de Dios en ellos. ¿Sabe por qué se le olvidaba que había algo poderoso de parte de Dios en ellos? Porque no estaba la fe. Porque no estaba la confianza. Escúcheme bien, daban el grito de batalla, dice, el grito de guerra en sus casas. En sus casas decían gloria a Dios. Pero cuando veían al gigante, corrían a esconderse, dice la Biblia. Y hoy día, hermano, hoy día yo lo quiero desafiar a usted en el nombre del Señor. A que usted y yo no solo demos gloria a Dios, sino que salgamos a la línea de batalla. Salgamos a la línea de batalla, porque es tiempo, hermano, de pelear contra la incredulidad y pelear contra el miedo que el sistema viene a influenciar. Es tiempo, hermano, el mundo celebra, baila, celebra, grita, llena los estadios. Y usted y yo no somos capaces de salir de esa celda que tiene de alguna forma cautiva nuestra fe. Se les olvidaba por qué Goliat. Y se le olvidaba porque Goliat era un gigante que ministraba la incredulidad y el miedo en ellos. Dígame usted, si no se ha dado cuenta que por un año y medio, de alguna forma el sistema ha estado ministrando incredulidad y miedo en la gente. Un año y medio, de alguna forma, el enemigo, acuérdese que se viste de ángel de luz. Nos presenta todo como bueno. Nos presenta todo como bueno. Eso fue lo que hizo Satanás a través de la serpiente en la mujer. La mujer en el huerto le dijo, si Dios sabe. ¿Y cuántos en la casa estarán diciendo, si Dios conoce, pastor? Porque Dios conoce, hoy día coloca esta palabra para tu vida y mi vida. Porque Dios conoce, hoy día nos está hablando y nos está llamando, hermano, a salir al frente de batalla. Porque usted y yo cada día estamos en una batalla en la cual usted tiene que vencer. Usted tiene que vencer, y ¿sabe cuál es su principal rival? Es usted mismo. Es usted mismo, es el miedo, la incredulidad que de alguna forma el enemigo trae a nuestra mente. Cuando tú te vences a ti mismo, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás usando lo que Dios puso en ti. Estás tomando esa victoria que Dios te dio. Se le olvidaba porque Goliat era un gigante que ministraba la incredulidad y el miedo en ellos. Cada vez que se paraba este gigante enfrente del ejército de Israel, le empezaba a hablar, le empezaba a ministrar el miedo y la incredulidad. No vas a poder. Manden al mejor. Lo voy a matar, le cortaré la cabeza, daré sus carnes a las bestias del desierto.
Así les hablaba el gigante, se burlaba por 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches, y dice la Biblia que el pueblo se armaba, se equipaba, y daba el grito de guerra, salían al frente, veían al gigante y retrocedían. Era tan fuerte lo que Goliat ministraba al pueblo de Dios que ya nadie en el ejército lo desafiaba. Era tan fuerte lo que gritaba el gigante al pueblo de Dios que ya no había ninguno en el ejército de Saúl, en el pueblo de Dios, que lo desafiara. Nadie quería pelear con él porque cada día se paraba frente a ellos y les ministraba el miedo y la incredulidad de que ellos podían vencer. Goliat era un ministrador de miedo, de terror y de incredulidad. Y en los tiempos actuales, escúcheme bien, hay un Goliat que se ha parado enfrente de la iglesia. Hay un Goliat que se ha parado enfrente de la iglesia para ministrarnos cada día a través de la televisión, las redes sociales, mucho miedo y también incredulidad. Hay un Goliat, hermano, que nos vociferea todos los días. Todos los días, ¿sabe para qué? Para sembrar incredulidad. Para que usted y yo desviemos la confianza y la pongamos en lo que ellos dicen y no en lo que Dios quiere hacer a través de su vida. Porque me imagino que usted está acá porque usted sabe que Dios lo llamó y Dios tiene un plan con usted. Claro, por eso usted está acá, porque usted necesita oír a Dios. Necesita oír su palabra, necesita esa instrucción para poder avanzar y vencer cada día. Hay un gigante que cada día nos está hablando y nos está ministrando para dudar. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que él sabe es que el miedo y la incredulidad produce parálisis espiritual. El miedo y la incredulidad produce una parálisis espiritual, aún en el ejército más grande. ¿Sabía usted que donde entra el miedo llega a parálisis? Cuando a usted le viene el miedo, ¿qué es lo que hace usted? Es que me corté, no supe qué hacer. Parálisis. ¿Por qué? Porque espiritualmente el miedo es un ente poderoso, el cual usa Satanás para controlar multitudes. El miedo, hermano, solamente el miedo, ¿sabe qué? Puede paralizar al mejor ejército del mundo. El miedo puede paralizar al hombre con más fe. Acuérdese de Elías cuando termina de hacer llover fuego, ora a Dios, desciende fuego sobre el holocausto. Jezabel le envía un solo mensaje, le dijo: mañana te cortaré la cabeza como tú lo has hecho con mis profetas. ¿Sabe lo que hizo el hombre? Que oró a Jehová y Dios lo respaldaba con fuego del cielo. Que oraba a Dios y cerraba el cielo. Oraba y volvía a abrir el cielo. ¿Sabe lo que sucedió con él? Vino el miedo y arrancó. ¿Y sabe lo que quiso? Esconderse. Incluso llegó a pensar y a decirle a Dios: quítame la vida. Porque eso produce el miedo en el creyente. Lo paraliza. Hermano, lo paraliza, lo detiene en lo que Dios lo envió a hacer. Lo detiene. Acuérdese que a través de aquello se termina el ministerio después de Elías. Dios le habla, se esconde en una cueva, se le aparece Dios y le dice: ¿quién te mandó a meterte en esa cueva? Y hoy día hay muchos hombres y mujeres a los cuales Dios se ha manifestado a través de ellos. Hermanos, que espiritualmente están metidos en una cueva, en donde Dios nunca los mandó a ir, en donde Dios nunca los mandó a meterse. ¿Y sabe por qué están ahí? ¿Sabe por qué? Porque de alguna forma el enemigo les ministró el miedo. Lo mismo sucedía con el paralítico de Betesda. 38 años la Biblia cuenta en un mismo lugar. 38 años frente, escúcheme bien, frente a la fuente. Pero cuando Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Sabe lo que responde el paralítico? Dice la Biblia que ya no creía que podía sanar. Le dijo: mira, yo intento cada vez, le dijo, pero siempre hay alguien que se mete primero, así que... Y Jesús le decía: ¿quieres ser sano? Y él respondía con algo diferente. ¿Sabe por qué? Porque ya había entrado la incredulidad. Ya había entrado, ¿sabe qué? Ese pensamiento de que no se iba a poder, no lo iba a alcanzar o que nunca iba a suceder. Por eso le dice: siempre llega uno antes que yo. Cada vez que se mueve el agua, baja el ángel, le dijo: siempre entra uno primero. Y Jesús no le preguntaba cuál era la dificultad, le preguntaba si quería vencer, le preguntaba si quería sanar,
le preguntaba si quería ponerse de pies. ¿Sabe por qué? Porque no dependía de Jesús, dependía de él. Dependía de él. Dependía de cambiar su mentalidad. ¿Sabe por qué? Porque mire, bajaba el ángel con un milagro, pero ese día estaba el que enviaba el ángel, pues. Ese día estaba delante de él aquel que tenía poder para cambiar todas las cosas, incluso al ángel que enviaba si quería también. Y él respondía con otra cosa, como muchas veces en este tiempo respondemos nosotros. ¿Quieres vencer? Es que mire cómo está la situación, pastor. ¿Quiere vencer? Es que, pastor, no sé, porque mire, siempre sucede algo y no me permite salir. Y Dios hablándonos cada día, ¿sabe para qué? Para que usted se ponga de pie. Para que usted crea que aquel que le habló, que aquel que lo llamó tiene poder para llevarlo al lugar que él dijo que lo iba a llevar. La incredulidad ya no solo lo había dominado y lo tenía paralítico físicamente este hombre, sino también lo tenía paralítico espiritualmente. Por eso no podía entender lo que Jesús le hablaba. Y hoy día hay mucha gente que de alguna forma, hermano, está quedando lisiado, y no de los pies, sino de su mente. Lisiado espiritualmente, por eso no pueden comprender lo que Dios les habla. No pueden oír, activar su oído al llamado de Dios. Porque cuando Jesús le dijo, ¿quieres ser sano?, él respondió y dijo, Señor, yo no puedo, porque cada vez que el agua se mueve siempre entra otro antes que yo. Porque eso es lo que hace la incredulidad y el miedo. Tienen el poder de paralizar no solo a un pueblo, sino también a todo un ejército. Y la incredulidad y el miedo están tratando de paralizar a la iglesia. El miedo y la incredulidad nos ha venido a decir que lo que hay ahora en el mundo es más poderoso que lo que Dios puede hacer en usted. Eso es lo que está hoy día anunciando ese gigante. Claro, que eso que él tiene en el mundo, es más poderoso que lo que Dios anuncia que puede hacer en nuestras vidas. Hoy día hay mucha gente que le tiene más miedo a eso que a la venida del Señor. Imagínense si estuviéramos bajo llave y viene el Señor. Si la Biblia dice, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. ¿Cuál será, hermano, el miedo? Que mire lo que le voy a decir, que nos preocupa más que nos enfermemos, que condenemos nuestra vida por una eternidad. O sea, hay una confusión, la cual tenemos que vencer. Así estaba el pueblo de Israel confundido. Tenían más miedo al paladín que le gritaba 40 días, 40 noches, una mentira, que lo que Dios quería hacer a través de ellos. Hoy en día hay un gigante, le decía, que a causa del miedo y la incredulidad no hemos podido vencer. Y no porque no podamos, sino porque no creemos. Sino porque no creemos, y es por eso que el gigante ha paralizado a parte de la iglesia. Y es solamente porque él sabe que se detuvo la fe, se aguó la fe, se debilitó la fe. Y se debilitó, ¿sabe por qué? Porque no la alimentamos, no la nutrimos por la palabra de Dios. Nos descuidamos lo fundamental para el ser interior. Nos descuidamos de lo fundamental para el hombre interior, la mujer interior que hay en usted. Verso 21 al 24 del mismo libro de Samuel 17. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Escuche bien, ¿cómo se pusieron en orden de batalla? O sea, estaban ahí. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Habló las mismas palabras que le hablaba al ejército, pero ahora las oyó David. Verso siguiente. Las oyó David, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, dice, y tenían gran temor. Escuche bien, todos los que rodeaban ese lugar, los que estaban enfrente, los que estaban atrás, los que estaban al lado, todos oían lo que decía Goliat
y les venía el miedo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo prestamos oído a lo que el sistema dice, a lo que el mundo dice, a lo que el gigante dice, ¿sabe lo que estamos haciendo? Abriendo nosotros mismos una puerta para que Él nos ministre a través de aquello. Para que Él, ¿sabe qué? Para que Él a través del miedo y la incredulidad nos paralice. Cuando usted abre su puerta, cuando usted se abre una mala noticia, ¿sabe lo que viene en usted? No viene fe, viene miedo. Viene miedo. ¿Qué dice la Biblia? Que contra Josafat subían 3 reinos, 3 reyes. ¿Y qué le vino al rey que Dios había puesto ahí? Le vino miedo. Pero ¿sabe lo que hizo Josafat? Dice que se humilló a Dios. Humilló a Dios, se humilló al pueblo. ¿Y sabe lo que sucedió? Vino una palabra de parte de Dios a través de Jaasiel, un levita de en medio de la congregación, y le dijo: no temas, rey Josafat, la batalla no es tuya. Por eso hay mucha gente que no recibe, no vence el miedo. ¿Sabe por qué? Porque no se humilla. ¿Sabe por qué? Porque no tiene confianza para doblar sus rodillas, creyendo que de ahí se va a parar con la respuesta que necesita, la salida que necesita para poder vencer. Tenían temor porque la incredulidad los hacía olvidar su identidad. Por eso Israel olvidó que como pueblo de Dios ellos eran más que victoriosos. Israel olvidó que con ellos estaba Dios y que con Dios ellos eran hombres expertos en batalla. ¿Cuántos saben que usted y yo con Cristo somos expertos en batalla? Claro, ¿sabe por qué? Porque Él no ha perdido batalla. Él no ha perdido batalla, dice la Biblia. Por eso dice también la Escritura: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Suena bonito, pero la pregunta es: ¿está Dios con nosotros? Sí, pastor. Entonces, hermano, tus hechos tienen que hablar más que tus palabras. Tus hechos tienen que hablar más que tus palabras, porque usted me puede decir 1000 cosas: pastor, yo vi ángeles. Pero tu actitud me hablará. Sus hechos me dirán si usted realmente es un hombre o una mujer de fe. Porque la fe no es para hablarla ni cantarla. La fe es para manifestarla. La fe es para manifestarla. La fe sin obra, sin manifestación, ¿qué es lo que es? Es muerta. Es para manifestarla. ¿Y cómo se manifiesta? A través de su actitud. Usted puede ser la persona más sencilla, más humilde, pero si está en la presencia de Dios, usted es un hombre poderoso delante de Él. Claro, usted es un hombre que Dios ha puesto poder, ha puesto algo poderoso en usted, por eso usted es capaz de vencer. El miedo y la incredulidad paralizó incluso a Saúl, quien era un guerrero. La Biblia dice que él era hijo de otro guerrero, era hijo de un benjamita. Pero ¿qué hizo el miedo y la incredulidad? Lo hizo olvidar también su identidad. Ni él se animaba a luchar con aquel gigante. Y en este tiempo pareciera que nos hemos olvidado de nuestra identidad. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que somos hijos de Dios. Sabemos que fuimos llamados, sabemos que fuimos ungidos, que fuimos predestinados. Pero a causa de lo que enfrentamos, hemos perdido el valor de la fe con la cual nació la iglesia primera. Hemos perdido eso que la iglesia primera tenía, fe. A lo mejor no tenían la situación que usted tiene hoy en día. A lo mejor la iglesia primera no tenían un pollino en que montar. Pero ¿sabe lo que tenían? Era fe. Fe, ¿sabe para qué? Para buscar cada día tener un encuentro con la presencia de Dios. Ellos sabían que eran perseguidos. Ellos sabían que los buscaban y que su muerte podía ser terrible. Pero quiere que le diga una cosa: su fe era tan poderosa que, mire lo que le voy a decir, que ellos no pensaban en lo que podía ocurrirles a ellos, sino que ellos pensaban en lo que podían alcanzar del Señor. Y esa es la diferencia de hoy día. En que si su fe usted no la fortalece por la palabra de Dios, si usted no le abre su corazón a la palabra de Dios, hermano, será difícil que usted llegue a pensar o a apasionarse en lo que Dios puede hacer. Solo un apasionado, escúcheme bien, un apasionado por Dios, un apasionado por su presencia, hermano,
no le va a importar la lluvia, el frío, lo que digan. Él siempre buscará ese lugar donde Dios le puede entregar. Así era la gente en la iglesia primera. Ellos anhelaban tener un encuentro con Dios. Hermanos, los amenazaban con leones. Hoy día hay un virus del cual todos tenemos que cuidarnos. ¿Sí? Del cual todos tenemos que cuidarnos. Por eso usted ve allí alcohol gel, ve el cosito nuevo para la temperatura, como la persona que estaba a cargo atrás ya no está. Paso el mensaje. Hubo que dar un paso más. Pero eso no quiere decir, eso no cambia, no puede cambiar su actitud con Dios. Eso no puede cambiar, escúcheme bien, no puede cambiar la voluntad de Dios para su vida. Todo decíamos en un mensaje pasado, puede cambiar, evolucionar, hay cuidados que hay que tomar, sí, pero tú no puedes cambiar tu compromiso con Dios. Usted no puede cambiar su fidelidad a Dios, usted no puede cambiar su amor a Dios. Eso es lo que no tiene que cambiar en el creyente. Una iglesia, decíamos, que aunque estaba bajo persecución y amenaza de muerte, nadie dejaba de clamar, nadie dejaba de congregarse, escúcheme bien, y los milagros se manifestaban a causa y por causa de su fe. Por eso que la señal de que hemos perdido la identidad es que nos hemos paralizado. Cuando alguien se paraliza, yo veo que está perdiendo su identidad. ¿Sabe por qué? Porque su actitud es la que muestra, ¿a quién pertenece usted? ¿A quién pertenezco yo? Claro, es su actitud para servir al Señor, la que marca quién es usted. Acuérdese que Jesús, la madre de Simón, la madre de Jacob, ¿se acuerda que le dice a Jesús, acuérdate de mis hijos cuando establezca tu reino? Se le pidió que sentara a uno en un lugar y al otro en otro lugar, y Jesús, ¿sabe lo que le dijo? Le dijo, mira, de mi copa podrán beber, le dijo. Le dijo, pero esto que tú me pides solo mi Padre lo puede conceder, dijo. Escuche bien, no le dijo que no. Le dijo, mi Padre lo puede, solo mi Padre que está en los cielos lo puede conceder. ¿Y sabe cómo le dijo? Le dijo, pero el que sea el menor acá en la tierra, el que sirva. ¿Se acuerda lo que le dijo? Ese será el mayor en los cielos. O sea, si hay algo que va a caracterizar su nivel de fe, su nivel de compromiso y su posición, su identidad, será su servicio acá en la tierra, será su servicio a Dios. Porque hay cosas reservadas de parte del Padre para quien, que ni siquiera Jesús las pudo dar porque solo el Padre las podía entregar. ¿Y sabe lo que marcaba eso? ¿Sabe lo que Jesús le dijo? Por eso le dijo, el que sea el menor, el que sirva acá en la tierra, ese será el mayor. O sea, le dijo, mira, yo no lo puedo hacer, pero mi Padre sí lo puede hacer. Y este es el requisito, sirva. Por eso que la señal de que hemos perdido la identidad es que nos hemos paralizado. Hemos estado oyendo al gigante gritarnos cada día el miedo y la incredulidad, hermano, y no queremos salir al frente de batalla. Y eso es porque la incredulidad nos impide usar las armas que ya tenemos. Y si no entendemos los tiempos que estamos viviendo, cuando veamos a un enfermo, en vez de poner las manos sobre él, lo más probable es que va a haber mucha gente, escúcheme, que en vez de orar por él, lo va a denunciar. ¿Sabe por qué? Porque vamos para eso, la Biblia dice. ¿Que su vecino qué? Va a denunciar a su vecino al final, en la persecución. Y si usted y yo no somos capaces de entender que necesitamos cada día, hermano, a través de eso que Dios depositó en nosotros, que se llama fe, vencer todo lo que el sistema traiga, ya todo lo que el enemigo de alguna forma quiera colocar en nuestra mente, va a llegar el momento en que usted, en vez de orar, ¿sabe lo que va a hacer? Se va a alejar. Se va a alejar. En vez de orar por su hermano, se va a alejar de él. ¿Y sabe por qué? Por el temor, la incredulidad, que un gigante
ha estado sembrando en nuestras mentes. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Que cuando viene un enfermo, llamen al anciano, el anciano colocará manos sobre él y el enfermo será sano, ¿no? Imagínese arrancando uno de un enfermo. Imagínese arrancando uno de un enfermo. Imagínese usted arrancando de su hermano. Tenemos que darnos cuenta de alguna forma que hay cosas que no pueden cambiar. Si no entendemos los tiempos que estamos viviendo, cuando veamos a un enfermo, en vez de ponerle las manos sobre él, a lo mejor lo más probable va a ser que lo denunciemos. Cuando la Biblia dice que si hay un enfermo se llama un anciano y el anciano orará por él y el enfermo sanará, pero el miedo y la incredulidad nos ha hecho renunciar a esas armas. Armas, hermanos, que no están siendo usadas por causa de la incredulidad y el miedo que se le tiene al gigante, al cual solo escuchamos, pero que por la falta de fe no queremos enfrentar. ¿Cuántas cosas hay que día a día? A lo mejor no es la contingencia. A lo mejor es alguna situación que usted vive y enfrenta por años. A lo mejor por años usted tiene una situación y sabe por qué no ha vencido. Porque no se ha determinado a vencer. No se ha determinado a hacerlo. Porque si usted se determina a hacerlo, hay un poder que actúa en usted. Hay un poder, cuando usted se determina a hacerlo, hay un poder que actúa en usted, que antes usted naturalmente no podía, pero ahora con él sí. Ahora con él sí. Por eso dice la Biblia, que usted y yo en Cristo somos más que vencedores. Pero eso es en Cristo. Por eso es que cada vez que solo esperamos que algo ocurra, estamos actuando como un incrédulo. El rey Saúl y todo su ejército estaban así. ¿Sabe cómo estaban? Como un pueblo sin Dios. Como un pueblo sin Dios. Así estaban, como un pueblo sin Dios, sabiendo que era Dios, el guardador de Israel, el ayudador de Israel, el que bendecía a Israel. Ellos estaban como un pueblo sin Dios. ¿Y sabe por qué? Solo porque les tocó enfrentar a un enemigo, escúcheme bien, que nunca habían enfrentado. Habían peleado con ejército, habían enfrentado a los filisteos, pero nunca se habían parado. Nunca un gigante los había desafiado. Y es como lo que nos ha pasado a nosotros en este tiempo. Nos hemos enfrentado al cáncer, nos hemos enfrentado al SIDA, nos hemos enfrentado al dolor de muela, al dolor de cabeza. Pero hay un gigante que nunca lo habíamos enfrentado, ¿no? ¿Cierto que sí? Y que nos está gritando hace mucho tiempo que nos quiere matar. Sí, pues. Y por causa de usted y yo desconocer quién es su Dios y desconocer que su vida no está en las manos de Él, sino que en las manos de Dios, ¿sabe lo que ha pasado con nosotros? Nos hemos llenado de miedo. Porque eso es. Si usted no cree que su vida está en las manos de Dios, entonces hay un problema en su fe. Porque la Biblia dice que eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Dice que quitó toda acta condenatoria y la clavó en la cruz y exhibió lo que venció todo principado y potestad, dice. Los exhibió, dice, en el madero de la cruz. ¿O no? Me equivoco, a lo mejor tengo otra Biblia. Entonces puede ser que haya un problema en nosotros, un problema en la fe. ¿Cierto que sí? Porque si usted vive lleno de miedo y que se va a morir en cualquier momento, entonces hay un problema, usted no vive en paz. Entonces no caminamos bajo esa voluntad de Dios. Claro, no caminamos bajo la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios no es mala, no es amenazante. La voluntad de Dios dice que es buena, es agradable, es perfecta para nuestras vidas. Mire, aquí ya termino. Dios tuvo que traer a David a otro lugar porque, mire, Dios tuvo que traer a David de otro lugar porque los que estaban en el ejército ya habían sido contaminados con la incredulidad al oír y ver por 40 días al gigante hablar, gritar. Verso 31 al 37 del capítulo 17 de 1 Samuel. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿Qué dijo David al rey? Tendría que el rey haber hablado así. Pero dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Hermano, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, imagínese cómo estaba la mentalidad de Saúl, el corazón de Saúl, cómo estaba, mire cómo estaba él. Y dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo. O sea, no podía ir él
e infundía el miedo también que había en él. Quería infundirlo en David. Por eso es importante a quién estamos oyendo en este tiempo. Es muy importante a quién oye usted en este tiempo, porque reyes hay muchos. Reyes hay muchos. Pero con la palabra de Dios en su boca muy poco. Con la palabra de Dios, porque la palabra dice la Biblia que este es el evangelio de fe que predicamos. Y dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. ¿Qué necesita usted? ¿Tener qué cosa? ¿Necesita tener algo especial? ¿Necesita tener, no sé, una universidad en palabra para poder vencer lo que tenga que vencer? ¿O necesita realmente creer en lo que Dios puede hacer a través de usted? David eso es lo que le responde. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. O sea, le decía, era un hombre común y corriente, le dice, un muchachito. Y cuando venía el león, le decía, pero cuando venía el león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Verso 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Sabe por qué? Le dice, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Dónde estaba puesta la vista, la mente, el corazón y su confianza de David? En Dios. Y cuando escucha hablar a este gigante, ¿sabe lo que sale de David? Lo que no había en Saúl. ¿Sabe lo que sale de David? Lo que no había en el pueblo de Dios. ¿Sabe lo que sale de David? Lo que no había en el ejército que estaba preparado para enfrentar a ese gigante. Eso es lo que sale de la boca de David, lo que no había en ellos. Y le dice, sea oso, sea lo que sea, le dice, aunque sea este gigante, hey, yo lo voy a enfrentar, lo voy a matar. ¿Sabe por qué? Porque no se metió con nosotros, se metió con Dios. Y eso es lo que tienes que entender tú para poder vencer. La Biblia dice que no hay espada forjada que pueda prevalecer en contra de lo suyo. Que por uno vendrán y por 7 tendrán que salir huyendo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con lo que Dios establece para su pueblo? Por eso cuando usted habla así como David, usted es un bicho raro. Sus hermanos le dijeron: hey, ¿qué tienes tú? ¿Qué vienes a hacer acá? ¿Vienes a burlarte de nosotros? Porque cuando usted habla así, usted es un irresponsable, le dice hoy día a la gente. Cuando usted habla así, ¿sabe lo que le dicen? No, usted es un irresponsable. Usted no tiene respeto por lo de... No. Respeto yo tengo por cada uno. Por el que cree y por el que no cree. Pero si hay un respeto poderoso, es el que tengo a Dios. Y si hay algo que hoy día me mantiene en pie, es justamente esa confianza que tengo en Él. Y si hay algo que a ti te va a hacer permanecer en pie, será la confianza que tú deposites en la palabra que hoy día Dios te habla a ti. ¿Sabes por qué? Porque no hay espada forjada que pueda prevalecer en contra suyo, si no es la voluntad de Dios. Añadió David, Jehová, escuche bien, mire lo que dice David, añadió y dice, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. ¿Quién lo libraba a David? ¿Su palabrería? Jehová. Lo que pasa es que David, ¿sabe lo que hablaba? ¿Sabe lo que hacía David? No solo hablaba. David no solo decía gloria a Dios, sino que él decía, ¿qué es lo que hay que hacer? Él decía, ¿a quién hay que golpear? ¿A quién hay que cortarle la cabeza? ¿Quién está intimidando al pueblo de Dios? Por eso era alguien raro hasta para su familia.
Por eso era alguien raro hasta para los que lo conocían, alguien raro hasta para los que tenían que estar en el lugar de él. Y le decían, no, tú eres un niño, ¿qué vas a poder? Ese sí que es un guerrero. Hermano, le prendían vela a Goliat. Saúl lo dijo, no, tú no podrás ir contra él. Miren el lugar que tenía Goliat. ¿En qué lugar tienes tú lo que estás enfrentando hoy? ¿Venimos a adorar a Dios o le prendemos vela al miedo en nuestro hogar? Venimos a la presencia de Dios a dar gracias porque Él nos tiene con vida hasta el día de hoy. ¿No has hecho vencer al oso, al león? ¿O le prendemos velita a lo que estamos enfrentando hoy? Decida usted. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Claro, y el pueblo no quería avanzar, no quería entrar a la tierra. Y Josué dijo, bueno, hay una promesa para mí, hay un Dios real y yo en mi casa vamos a servir a lo que Dios dijo. Aquí David dijo, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también dijo, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, mire la fe de David, por eso tu fe puede contagiar al que está al lado. Tu fe puede contagiar al de tu casa. Pero alguien necesita creer. Y si hoy día estoy aquí creyendo es porque sé que esa fe tiene poder para manifestarse, para trasvasijarse, para influenciar en usted. Si hoy día le estoy hablando esta palabra es porque Dios puso esto en mi corazón para hablarle a usted, usted que está en su casa, usted que está allí a través de la radio, a través de la red social. Donde sea que usted esté, si no se está congregando, congréguese. Congréguese, busque a Dios, busque a Jehová y algo va a empezar a cambiar en su casa, en su entorno. Algo va a empezar a pasar, diferente en la sociedad. Si somos sal para esta tierra, hermano, imagínese el salero escondido en su casa. ¿Habrá algo que quede bueno sin sal? ¿Habrá algo que pueda ser algo sabroso, rico, si usted no tiene el aditivo para lo que está cocinando? ¿Habrá algo bueno que pueda acontecer en la tierra si usted no sala? Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Era tanto la incredulidad de Saúl que ni siquiera le dijo, vamos, sino que le dijo, ve. Y dice la Biblia que después salió para mirar a ver cómo Goliat destrozaba a David. El martes vamos a continuar el mensaje. Por eso es importante que usted entienda qué es lo que estamos oyendo hoy en día. ¿A quién estamos exaltando hoy en día, hermano? Porque mire, Satanás se viste de ángel de luz. E inconscientemente usted, cuando usted no cree en Dios, usted está creyendo en quién. Porque son dos cosas. La Biblia dice que su decisión es sí y no. Y el amén para confirmar o no. ¿Sí? ¿Frío? ¿O caliente? ¿A medio filo? Dios los vomita. Cuando dice frío, no conocedores de Dios o conocedores de Dios, pero conocedores de Dios a medio filo. ¿Sí? ¿Hay algún conocedor de Dios en las redes sociales? ¿Hay alguno que se quedó en su casa? Le estoy recordando lo que Dios dice de usted. Yo no lo estoy juzgando. Le estoy recordando lo que está escrito en la Escritura para usted y para mí también. Póngase en pie, por favor. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. ¿Quién lo ha librado a usted? Por eso es importante que recuerde quién te ha traído hasta este día con vida. Es importante que tú recuerdes y tengas plasmado en tu corazón quién ha sido el que hasta este día te mantiene con vida.
Porque si tú tienes plasmado eso en tu corazón, escúchame lo que va a suceder. Tú te vas a acordar en medio de los desafíos que enfrentan que Jehová ha sido contigo. Y eso te va a dar fortaleza. ¿Sabes para qué? Para vencer lo que estás enfrentando hoy en día. ¿Sabes por qué? Porque ya hay una convicción en ti que no eres tú, sino que es Jehová el que está contigo. Es Jehová el que te ha traído con vida. Es Jehová el que te ha guardado. Es Jehová el que te ha fortalecido. Es Jehová el que te ha bendecido. Pero cuando olvidamos aquello, empezamos con empieza a entrar el espíritu que entró en Saúl. En vez de estar el espíritu de David, entra el espíritu de Saúl. Saúl se olvidó de todas las victorias que Dios le había dado. Y es más, quiso sembrar su incredulidad en David. Y David dijo, no, Señor, le dijo. Saúl dijo, toma, te voy a pasar mis armaduras. David dijo, no, si no es necesario, si es Dios el que va a pelear por mí. No es necesario, mi rey, le dijo, si es Dios el que es de Dios esta batalla, le dijo. Lo que pasa es que como no hay nadie dispuesto para salir a manifestarla, tengo que salir yo. Yo estaba cuidando abejas y digo, ovejas, dijo, oveja. Yo estaba cuidando ovejas, dijo, y Dios me trajo a este lugar, ¿sabe para qué? Para que su nombre sea exaltado. Dios me trajo a este lugar para que su nombre sea glorificado. Y Dios me trajo a este lugar para decirte que hay un Dios vivo, real y poderoso que puede vencer lo que tú no has podido vencer. Pero atrévete. Renuncia a toda incredulidad, a todo pensamiento de temor y llénate de la palabra de Dios. Y vas a ser un David, un apasionado, a lo mejor con ninguna característica como los demás, pero con algo importante que los demás no tenían y que David tenía. ¿Y sabe lo que era? Era la fe en su Señor, la fe en el Señor, la fe en Dios, el querer honrar a Dios, el querer glorificar a Dios, el reconocer a Dios en todo lo que vivía y enfrentaba. Vamos a orar al Señor. Señor, oramos delante de tu presencia. Venimos delante de ti, Señor, con acción de gracias. Venimos, Dios mío, dando gracias por tu palabra.